La densa neblina envolvía el castillo de piedra negra, que se alzaba en la lejana montaña como un centinela sombrío. Los aldeanos lo miraban desde abajo, conscientes de que sus sombras parecían eternas sobre la aldea, proyectando un manto de opresión imposible de levantar. A pesar de vivir en constante miedo y penurias, los aldeanos encontraban en la joven princesa, Julia, una luz en medio de aquella oscuridad. Julia, con sus ojos color miel y una sonrisa cálida que iluminaba cualquier lugar, era el único rayo de esperanza para aquellos que sufrían bajo el yugo de sus hermanos. Desde pequeña Julia sentía una conexión especial con la aldea y sus habitantes. Recordaba las historias de su madre, la reina, quien siempre le hablaba sobre la bondad y la justicia, virtudes que debía defender aunque costara sacrificios. Cuando la reina falleció, Julia juró en silencio que protegería a los aldeanos de cualquier mal, aunque ese mal viniera de su propia familia. Su sueño era transformar el castillo en un refugio de paz y equidad, un lugar donde la justicia prevaleciera sobre el poder y la codicia. Sin embargo, sus hermanos mayores, Alfonso, Rodríguez y Mario, tenían una visión muy distinta de cómo gobernar. Alfonso, el mayor, poseía una sed insaciable de riqueza. Desde niño, había aprendido que el dinero era poder, y al asumir el control de las finanzas del castillo, convirtió el cobro de impuestos en un juego de avaricia, exigiendo cada vez más. En realidad su codicia no era solo por bienes materiales, era su manera de controlar el mundo, de sentir que dominaba el destino de quienes consideraba inferiores. Rodríguez, el segundo hermano, encontraba en la violencia su respuesta a todo. Era un joven que había crecido bajo la sombra de su padre, un hombre autoritario que creía que el respeto solo se ganaba a través del miedo. Rodríguez nunca conoció el afecto ni la compasión. Por eso la brutalidad era su único lenguaje. Mario, el más joven de los tres, había aprendido a manipular a los demás con astucia. Sus palabras eran dulces, pero escondían promesas vacías. Mario, que siempre había sentido celos de Julia por su bondad y cercanía con el pueblo, disfrutaba del placer de la traición, sabiendo que podía mantener a los aldeanos bajo su control, con la falsa esperanza de un futuro mejor. Los aldeanos, curtidos por el sol y con la mirada cansada de tanta opresión, sentían una mezcla de rencor y desesperanza. Vivían bajo el peso de un sistema injusto, donde el trabajo duro no les ofrecía más que miseria. Sin embargo, en el fondo de sus corazones, soñaban con algo mejor. Hombres y mujeres ansiaban un futuro donde sus hijos pudieran correr libres y sin miedo, donde las cosechas fueran suyas, y no del castillo. La opresión de los hermanos había dejado marcas en sus almas, pero no había roto su espíritu. Un día los aldeanos, hartos de su miseria, decidieron enfrentarse a los tiranos del castillo. Se reunieron en las puertas, armados con nada más que su coraje y determinación. Al frente, Julia se plantó junto a ellos, enfrentándose a sus hermanos con una resolución que nadie había visto antes. Alfonso, irritado, increpó: ¿Cómo te atreves a desafiar nuestra autoridad? Rodríguez, con su imponente figura, amenazó con violencia, mientras Mario, con su sonrisa traicionera, intentó manipular a Julia para que desistiera. Pero Julia, inspirada por la fortaleza de los aldeanos, declaró: «El tiempo de la injusticia ha llegado a su fin. No podemos seguir viviendo bajo la opresión, y no me detendré hasta ver a esta aldea libre». Sus palabras encendieron un fuego en el corazón de los aldeanos, quienes al unísono proclamaron su apoyo a Julia. El enfrentamiento fue intenso. Los hermanos intentaron imponer su voluntad por medio del miedo y la violencia, pero los aldeanos, guiados por el ejemplo y el valor de Julia, lograron prevalecer.
Finalmente los hermanos fueron derrotados y exiliados del castillo, incapaces de seguir oprimiendo a los aldeanos. Julia, ya sin la sombra de sus hermanos, asumió el liderazgo. Con paciencia y dedicación, comenzó a restaurar la justicia y la paz en la aldea. Poco a poco, los aldeanos aprendieron a confiar en que un futuro diferente era posible. Julia convirtió el castillo en un símbolo de esperanza, donde cualquier decisión se tomaba con equidad y compasión. Bajo el liderazgo de Julia, la aldea comenzó a prosperar. Los aldeanos, ahora libres para trabajar en sus tierras, se convirtieron en dueños de sus destinos. Julia instituyó reuniones donde escuchaba las inquietudes y sueños de cada familia, y juntos trazaban el camino hacia un futuro de paz y unidad. A pesar de los desafíos que quedaban por delante, la aldea experimentaba un renacimiento de esperanza. Julia, en su compromiso con la justicia, recordaba siempre las palabras de su madre y el sacrificio que todos habían hecho.